para hablar de las amígdalas y de la amigdalitis vamos a saludar a la doctora Laura Thomas. Ella es médica de la Universidad ICESI, especialista en otorrinolaringología de la Universidad Nacional. Actualmente es estudiante de especialización en docencia universitaria de la Universidad Javeriana y la Universidad del Rosario, aspirante a maestría en epidemiología de la Universidad del Valle y otorrinolaringología en el Centro de los Sentidos. Doctora Laura, bienvenida a Salud y Algo Más. Hola Camila, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Bueno, doctora Laura, ¿qué es exactamente la amigdalitis? Bueno, la amigdalitis o faringoamigdalitis, como le conocemos los médicos, es una inflamación de las amígdalas. La causa es infecciosa, ya sea por viral o por bacterias. ¿Y cuál es la función de las amígdalas? Las amígdalas, ahí maduran las células de defensa. Entonces, hasta los 7 años, nosotros tenemos algo que se llama el anillo de Waldeyer, que son las adenoides, que son las amígdalas que uno tiene atrás de la nariz, las amígdalas palatinas, que son las que nosotros vemos y a las que nos dan amigdalitis, y tenemos otras amígdalas en la base de la lengua, y todas estas funcionan para que maduren nuestras células de defensa en ellas. Doctora, mire que yo siempre me he preguntado, cuando yo era muy pequeña, a mí me daba mucho amigdalitis, pero conforme fue pasando el tiempo, cada vez fue menos. Al sol de hoy, a mí muy rara vez, creo que desde mis 16 años no me volvió a dar amigdalitis, cuando realmente me daba muy seguido. ¿Tiene que ver algo la edad de las personas para que a uno le dé amigdalitis? Sí, eso tiene muchísimo que ver. De hecho, es la tercera causa de la consulta pediátrica de urgencias, es muy común, y más o menos de los 3 a los 13 años es cuando más nos da amigdalitis. Casi el 40% de las personas le pueden dar amigdalitis a esa edad, mientras que cuando ya tenemos el 19 años o más, que es lo que tú me estás diciendo, casi el 10%, de pronto ya después pasada la adolescencia, es muy raro que nos dé. Entonces sí tiene mucho sentido, que cuando somos chiquitos nos dé más y después no nos dejen de dar. Doctora, una vez nos da amigdalitis, ¿esta viene acompañada de qué síntomas? Además de dolor de garganta, que me imagino que es el común. Sí. Es lo más común. Bueno, ahí depende, ¿no? Entonces, como te dije anteriormente, la amigdalitis puede ser viral o bacteriana, y dependiendo de esto, el cuadro puede ser un poco diferente. Entonces, si es viral, los niños normalmente, o nuestros pacientes en general, tienen fiebre, malestar general, coriza, que es que tenga mocos, congestión nasal, también como alteraciones en los ojos, de pronto ojitos llorosos, compromiso del estado general. Si ya es por bacterias, entonces son pacientes que tienen exudados en las amígdalas, o lo que coloquialmente le decimos placas en las amígdalas, también dolor de cabeza, pues cefalea, y ganglios en el cuello, que médicamente les decimos como adenopatías. Entonces, esas son como las causas principales. Generalmente también se presentan con fiebre, que es temperatura mayor a 38,3, y esos son como los síntomas como principales de esta infección. Doctora, ¿qué tan aconsejable es quitarse o sacarse las amígdalas? Porque cuando uno va, muchas veces le dan a uno un tratamiento. Recuerdo mucho que le ponen a uno una inyección que duele. Uy, eso sí que duele. Yo prefiero que me las quiten, porque yo cuando pequeña me la pasaba todo el tiempo por amigdalitis en la clínica, y me acuerdo que esa inyección, solo con que me decían, a mí se me pasaba el dolor. Entonces, ¿qué tan aconsejable es que uno mejor se las quite? Bueno, entonces lo que tú dices de la inyección es súper cierto, es muy dolorosa, pero solo se usa en algunos casos cuando uno piensa que es bacteriana. Pero ¿cuándo sacar las amígdalas? Y los criterios son muy claros. Entonces, generalmente son 7 episodios de amigdalitis bacteriana diagnosticada con streptotest, que es como una prueba muy rápida que nos permite saber si es bacteriana. 7 episodios en un año. 5 episodios en 2 años, o sea, 5 y 5, o 3 episodios en 3 años, 3 y 3. Eso por amigdalitis.
También hay otras razones por las que sacamos las amígdalas. Pensamos que tenga malignidad o apnea del sueño, otros criterios adicionales, pero primero que todo, pues una cirugía no es inocua, trae sus riesgos. Obviamente cuando las tenemos que hacer, las hacemos con todo el cuidado. Y también las amígdalas, como les contaba anteriormente, pues son nuestro lugar donde maduran las células de defensa, entonces no queremos sacarlas en todos los niños. Entonces sí, como que esos criterios somos muy juiciosos con esos, y la mayoría de personas que no los cumplen, como te pasó a ti, después más o menos de la adolescencia ya no la vuelven a presentar. Otro criterio para sacarlo es que tengamos un absceso periamigdalino a repetición, que es un absceso, es una complicación de la amigdalitis, y eso así haya sido un episodio, pues sería una razón para sacarla. Doctora Laura, por ejemplo, yo tengo una hija. Ya, ahora sí que me lo están escuchando. Doctora Laura, ¿me escuchas? Sí. Sí. Listo, doctora. Yo tengo una hija, entonces tengo varios doctores que me han dicho, hay que sacarle las amígdalas, no hay que sacarle las amígdalas, entonces estoy ahí como en esa duda. Entonces, ¿tú qué puedes recomendar? Digamos que yo creo que tenemos muchos oyentes que son padres y madres y dicen, ¿qué hacemos con este caso? Bueno, lo primero que les recomiendo es que vayan al otorrino, eso es lo principal, que tengan un otorrino que los consienta, que los cuide, pero que también haga medicina basada en la evidencia. Y yo sé que es una decisión difícil, pues que a uno le operen su hijo, pero si cumple los criterios de amigdalectomía, que les dije anteriormente, con toda la clínica pues que les describí, sí es importante operarlos. ¿Por qué? No solo porque les está dando muchas amigdalitis y se sienten mal y en el momento pues tienen compromiso de su estado general y son niños que faltan mucho al colegio, sino también son las complicaciones, ¿no? Entonces, si uno no hace una cirugía en el momento adecuado, tiene muchas infecciones, pues se nos pueden dar complicaciones como fiebre reumática, que son enfermedades como articulares bastante complejas, enfermedades renales, entonces glomerulonefritis se llaman. Entonces, si un médico que hace medicina basada en la evidencia, un otorrino, se los recomienda, pues yo diría sí, obviamente en un sitio que estén todas las capacidades para pues, prestarle la mejor atención. Doctora, pero un niño sin amígdalas, ¿qué problemas podría tener a futuro? Bueno, esa es una pregunta que me hacen un montón. Y en realidad no es un niño que se vaya a enfermar más que los otros niños. ¿Por qué? Por lo que les dije anteriormente, nosotros tenemos el anillo de Waldeyer, que es donde maduran nuestras células de defensa. Entonces, si quitamos las amígdalas, igual tenemos las adenoides, igual tenemos amígdalas en la base de la lengua. Y ese sitio de maduración de células de defensa solo funciona hasta los 7 años. A los 7 años ya todo se empieza como a poner más chiquitico, y entonces por eso cuando uno está pequeño tiene de pronto las amígdalas más grandes y después se empiezan a atrofiar. Entonces después de los 7 años que se vaya a enfermar más, no, y antes tampoco, porque estos otros órganos que les estaba contando cumplen la función. Mire, doctora, ya empezaron a llegar casos aquí a nuestro WhatsApp. Mi hijo tiene 5 años y le da otitis recurrente. Desde el año de edad le ha dado. En la última consulta, la otorrino le ordenó sacarle las amígdalas y una turbinoplastia. ¿Qué tan recomendable es, según este caso, sacarle las amígdalas a mi hijo? Él es muy susceptible a virus y se contagia muy fácil. Bueno, pues lo primero es, me encantaría conocerlo, verle como su cuadro clínico general, porque si son otitis a repetición y tienen disminución en la audición, uno piensa más como en tubitos de ventilación, de pronto su doctora vio que tiene, digamos, apnea del sueño, entonces un niño que ronca, que hace pausas respiratorias, que durante el sueño se le baja el oxígeno. Esa es una causa que uno saca las amígdalas. Entonces, sí hay que ver como cada caso independiente, pero si tu hijito tiene 5 años y es un niño que cumple alguno de los criterios adicionales, que lo ve su médico y te lo recomienda por alguna razón, no se te va a enfermar más. Si la duda es que es muy susceptible a los virus, lo que nosotros vemos es que son niños que se enferman muchísimo, muchísimo, y cuando los operamos ya se dejan de enfermar, dejan de faltar al colegio. Entonces, pues sí, hay que ver cada caso, pero sí seguir las recomendaciones del médico.
nos envían otra pregunta. ¿Las afecciones de las amígdalas pueden estar asociadas a un desorden en la glándula tiroides? No. Entonces, las infecciones en las amígdalas son como un cuento aparte y la tiroides es una glándula aparte, pues que está en el cuello. Las amígdalas están, como les dije, su única función es sitio donde maduran sus células de defensa. Y la tiroides es productora de hormonas, pues la TSH, y yo creo que bastantes pues, personas lo han escuchado mencionar, entonces no. La verdad es que son cosas muy, muy diferentes y generalmente los niños que presentan, o bueno, los adultos que presentan amigdalitis generalmente pues son niños que van al colegio, que tienen hermanitos que van al colegio, de pronto niños no vacunados, los niños que se comparten cositas en el colegio, el bombón, todas esas cosas. También cuando son adolescentes les puede dar enfermedad del beso, entonces están pues dándose digamos un besito con otra persona y se pueden contagiar, pero no están conectados. Doctora, usted hablaba de un tema muy importante y es la apnea del sueño. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque entonces, si yo ya soy adulta y yo tengo episodios de apnea del sueño, ¿en este caso sí me podrían a mí quitar las amígdalas cuando soy grande? Bueno, sí. Entonces, la apnea del sueño, por otro lado, es que yo me quedo dormida y hago una pausa respiratoria. Entonces, se me baja el oxígeno. En los niños, entonces los niños menores de 2 años son otro cuento. Aquí les voy a hablar de niños mayores de 2 años. Es que generalmente la causa principal es hipertrofia de las amígdalas, es decir, son muy grandes y le tapan por donde respira, y hipertrofia de las adenoides, que son esas amígdalas que están atrás de la nariz. Entonces, es una razón para quitarlas. Cuando uno va hacia los adultos, entonces hay muchísimas causas. Una de ellas puede ser hipertrofia de las amígdalas palatinas. Son adultos que a pesar de que ya no les dan amigdalitis, tienen amígdalas muy, muy grandes, un paladar muy redundante, y eso sí es una causa de apnea del sueño. Pero en los adultos es como un mundo supremamente grande, porque entonces también puede ser la obesidad, puede ser que tengan la base de la lengua muy grande, hay que buscar, o de pronto el mentón muy chiquito, hay que ver como una imagen global, pero sí, claro que sí, es una razón para sacar las amígdalas en un adulto, el tener apnea del sueño secundaria a una hipertrofia de las amígdalas. Doctora, entonces usted nos hablaba, las amígdalas pueden tener una hipertrofia. ¿Eso quiere decir que pueden seguir creciendo durante nuestra vida de adultos? No. Las amígdalas generalmente crecen hasta los 7 años y desde los 7 años ya se empiezan a atrofiar, entonces se van poniendo más chiquititas a medida que va pasando el tiempo. Pero hay personas que han tenido amígdalas grandes toda la vida o tuvieron muchas infecciones y tienen unas amígdalas muy grandes y no se disminuyeron en tamaño como debió haber pasado. Entonces, eso es lo que generalmente pasa. Si uno es un adulto y ve que una amígdala le empieza a crecer, eso es antes como una señal de alarma, porque eso no es algo normal. Entonces, ahí uno pensaría que debe consultar a su médico, a su otorrino o otorrina, para que lo apoye un poquito por esa parte, porque no es normal que a un adulto le crezcan las amígdalas, sino que las llevan desde chiquitos hasta grandes, las apneas o las amígdalas grandes y nunca los habían diagnosticado. Doctora, yo le voy a pedir unos minutos porque llegó nuestra periodista editora con una noticia de última hora. Camila, adelante. Sí, Camila, mucha atención porque a esta hora está tensa la situación en inmediaciones del Palacio de Justicia por cuenta de las manifestaciones que ya están limitando la libertad de varios funcionarios públicos. Alejandra Uribe, ya hay un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro que dijo: buenas tardes. Buenas tardes, María Camila. Pues un pronunciamiento que estábamos esperando hace varias horas, pero cabe recordar que el presidente Gustavo Petro pues estaba reunido con todo el Consejo de Seguridad de la ONU. Pues a través de su cuenta de X, el presidente aseguró que la única que ataca la justicia es la extrema derecha, que teme un fiscal decente. Esto recordemos luego que no se definiera finalmente quién sería quien llegue a la Fiscalía General de la Nación. También el presidente aseguró y ordenó a la Policía Nacional actuar sobre las personas
personas que impiden la libre movilidad de magistrados y presentar un informe público de quiénes se tratan y de quienes están entonces alterando el orden público hasta ahora, María Camila, a las afueras del Palacio de Justicia. Alejandra, gracias. ¿Y cuál es la situación en este momento en el Palacio de Justicia? Naidú Vaquero, allí precisamente ya habló la Policía Nacional. ¿Qué dijo? María Camila, así es, el general de la policía, William René Salamanca, dio unas palabras aquí enfrente del Palacio de Justicia, en donde dice que ya él mismo llegó a la zona para poder inspeccionarla, y también le confirmo, María Camila, que la información acerca del magistrado que salió sin escoltas, que salió solo aquí en el Palacio de Justicia, sí fue atacado. De hecho, los manifestantes están bastante molestos, no solamente atacaron al magistrado, sino que también a la prensa, y han intentado pues en varias oportunidades mover y quitar las rejas que se encuentran alrededor del Palacio de Justicia. En este momento la situación es un poco crítica porque varias de las personas que se quedaron adentro no han podido salir, y los mismos funcionarios y trabajadores que salieron a almorzar o que se quedaron afuera ya les dieron la orden de que se fueran a sus casas, porque definitivamente no se sabe en qué momento o si van a poder volver a ingresar al Palacio de Justicia. Naidú, gracias, pues quedamos muy pendientes del desarrollo de esta noticia y también del actuar de la Policía Nacional, y también les contamos a esta hora que el presidente Gustavo Petro designó al embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, como canciller encargado, mientras Álvaro Leiva cumple con su suspensión de 3 meses que fue ordenada por la Procuraduría. Camila. Esto es Salud y Algo Más. Bueno, doctora Laura, continuamos hablando sobre amígdalas y amigdalitis. Yo quería preguntarle, usted hablaba de malignidad en las amígdalas. ¿Cuándo puede ser este el caso? Bueno, muchas gracias. Entonces, generalmente la malignidad, ¿cuándo debemos alarmarnos? Entonces, yo le abro la boca a un paciente y veo una amígdala muy grande comparada con la otra. Normalmente nosotros las clasificamos de 1 a 4. Entonces hay una diferencia mayor a 2, es decir, hay una pequeñita y la otra, digamos, talla 2, por así decirlo, como en algo coloquial, y la otra talla 4, muy, muy grande, o que su forma se vea como muy alterada, alteraciones en la deglución, dificultad para pasar la comida, mucho dolor. Eso es una razón como para consultar de forma prioritaria al médico y averiguar si sí tiene malignidad o no. Y ya ahí le haremos pues más exámenes para conocer, pero ese es como el principal signo de alarma: mucho dolor, dificultad para hablar, dificultad para deglutir y que la veamos muy grande. Doctora, entonces, si me da amigdalitis, ¿qué tengo que hacer? Bueno, entonces, si me da amigdalitis, generalmente, la causa es viral. Entonces, lo que les dije anteriormente, generalmente son niños de 3 a 13 años, máximo hasta 19 años. Generalmente van al colegio y tienen algún contacto. Si es un niño que tiene fiebre, malestar general, la fiebre es mayor a 38,3, malestar general, un poquito de coriza, rinorrea, que es mocos, pero uno lo ve hacia la recuperación. Es un niño con cuidados generales, acetaminofén, muchos líquidos, de pronto un antihistamínico que le manden, vamos a manejarlo bien. Pero ¿qué nos debe alarmar? No hay un signo patognomónico, es decir, si yo tengo esto es por una bacteria y sí o sí tengo que ir a urgencias. En la amigdalitis no lo hay. Pero entonces, ¿qué me debe llamar la atención? Un inicio muy brusco, es decir, estaba bien, pero amanecí muy, muy comprometido, fiebre que no baje ni con el acetaminofén, cefalea, mucho malestar general. Al abrir la boca yo veo placas blanquecinas, en el cuello tengo ganglios, es decir, pues adenopatías, no tengo todos estos síntomas que yo les había contado anteriormente. Esa es una razón para ir al médico. ¿Por qué? Porque probablemente yo en un tiempo me puedo mejorar. De hecho, la evidencia dice que si yo dejo pasar, así sea una amigdalitis bacteriana, yo me voy a mejorar. Pero los riesgos son las complicaciones que les dije anteriormente. Se me puede afectar el riñón, me puede dar fiebre reumática. Entonces esa es una razón para consultar, o complicaciones como abscesos y otras cosas. Si ya es un niño que va bien y le voy a dar 72 horas su analgésico con acetaminofén, muchos líquidos, y ha mejorado, bueno, vamos a acompañarlo a que se mejore de su gripita.
¿Y cuánto tiempo podría durar la amigdalitis, doctora? Generalmente, cuando uno le da una amigdalitis de origen viral, dura más o menos una semana. Entonces, todos estos síntomas pueden durar hasta una semana. Una amigdalitis bacteriana también puede durar lo mismo. Y lo que les digo, hay mucha gente que le da amigdalitis bacteriana y se mejora, pero después llega con las complicaciones. Otra cosa súper importante que no les dije es que así yo me mejore, yo puedo ser portador de esta infección. Yo tengo una infección bacteriana y estoy con otra persona y lo puedo contagiar. Entonces sí es importante consultar si hay sospechas con todos los síntomas anteriores, pues para consultar y tampoco automedicarnos porque podemos tomar hasta antibióticos que no nos funcionen y no nos vamos a mejorar y solo vamos a seleccionar a los microorganismos para que se vuelvan resistentes. Doctora Laura, vamos a ir a una pausa, pero ya volvemos con usted y para seguir con este tema, porque usted abrió una puerta y es que es contagioso, entonces hay que saber también cómo se contagia, qué cuidados tener, qué comer y no comer, entonces vamos a ir a una pausa y ya volvemos con usted. Escríbanos sus consultas y comentarios al correo saludyalgomas@gmail.com. No lo olvide, 90.1 es la nueva frecuencia de la W en Barranquilla. 24 horas a su lado con todas las noticias, los personajes y la mejor música. 90.1 FM es W Radio en Barranquilla. La luna de Barranquilla tiene una cosa que maravilla. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. Alguien me ha dicho, we've been together. But you know that you always do it right. Justify my love. Parole. What a wicked thing to do. I close my eyes. I'm so used to being used. What you do? Let's get on. Hotel room. I'm never gonna dance again like a school kid. I'm too sexy for my love, too sexy for my love. Love's going to leave. Este sábado su DJ Julio Sánchez Cristo celebrará la vida de Roberta Flack. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Si aún no han comprado las boletas para Circombia, no sean brutos. No sean brutos, sí, porque se van a agotar. Nos tocó regresar. Estaremos todos los martes de marzo en el Gimnasio Moderno. Compren ya sus boletas porque regresó el que más jodía. Y recuerden que parte de la boletería será donada para Vamos Pa'lante, las becas de rescate de la campaña de W Radio y la Universidad de los Andes. Allá nos vemos. Open your eyes. La mejor manera de comenzar su día es con buena música. Y para eso está Primera Hora W. Desde la medianoche, Cristian Coronado lo acompaña con los éxitos del momento y con los clásicos inolvidables. Primera Hora W, de lunes a viernes a las 12 de la noche, solo en W Radio. Volvemos en Salud y Algo Más.
Volvemos con la doctora Laura Thomas hablando de las amígdalas y la amigdalitis. Y ahí está Pablo, que tiene una pregunta para usted. Pablo, ¿de dónde nos llama? Hola, buenas tardes, de Bogotá. Desde Bogotá. ¿Cuál es la pregunta para la doctora? Sí, perfecto, doctora. Una pregunta. ¿Enfermedades respiratorias virales o bacterianas como influenza, COVID o tosferina pueden causar amigdalitis en la adultez? Hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por tu pregunta. La respuesta es sí. De hecho, las causas virales son muy comunes, una causa muy importante de amigdalitis. El COVID, el adenovirus, el virus sincitial, todas pueden dar una faringoamigdalitis. La otra pregunta que me haces de la tosferina también. O sea, la difteria, generalmente eso pasa ¿en quién? En pacientes que no están vacunados y que no tienen buenas células pues, de defensa, no tienen un buen sistema inmune secundaria a la vacuna. Pero las causas virales nos pueden dar a cualquier edad y generalmente si uno le da una gripa, una infección respiratoria aguda, pues siempre hay odinofagia, que es dolor de garganta, y si uno va y busca algo más allá, es una amigdalitis también asociada. Entonces la respuesta es sí. Doctora, usted nos hablaba antes de ir a la pausa de que la amigdalitis puede ser contagiosa. ¿Cómo se puede contagiar? Bueno, entonces no sé, se los voy a dividir como en 3 grupitos para que nos quede súper claro. Listo. Entonces, el primer grupo, que son los menores de 3 años, que solo les dan causas virales, generalmente es muy raro, muy raro que le dé una bacteria. La causa principal, como nos preguntaba Pablo, de hecho, es el adenovirus. Entonces, ¿cómo se contagia? Entonces, por gotas o por contacto fecal oral. Los niños van al colegio, son muy chiquiticos, entonces se meten toda la boca. Entonces, esa es la principal causa de infección. Ya cuando vamos a pasar como a la segunda etapa, como la segunda etapa de la edad, más o menos de los 3 a los 13 años, ya empiezan a aumentar las causas bacterianas y ahí uno pensaría que, bueno, ahí el contacto es inhalada, es decir, por gotas. Entonces, simplemente le toso encima o hay algún tipo como de secreción y aquí me puede dar amigdalitis bacteriana o por contacto, lo que les explicaba, pueden ser besos o algo más. Ya cuando vamos creciendo, que ya no nos dan estas amigdalitis bacterianas, que no es tan frecuente, y volvemos a las virales, bueno, lo mismo, entonces generalmente son por gotas, y ahí empieza como a entrar otro campito que no les había contado muy bien, que también hay unas causas de amigdalitis de transmisión sexual, entonces puede ser por Neisseria gonorrea, que es una enfermedad de transmisión sexual, y también se puede transmitir amigdalitis. Es que la amigdalitis es un mundo supremamente grande. Uy, sí, demasiado. Bueno, doctora, y antes de despedirla, ¿qué debemos comer y qué no debemos comer si tenemos amigdalitis? Bueno, entonces, ¿qué deben comer? Pues primero estar muy consentidos, entonces siempre les digo como dieta blanda, líquida, fría, cositas que no nos vayan a lastimar, entonces nada de patacones, cosas que nos vayan como a chuzar atrás y a lastimar, muchas paleticas de agua y mucha agua, cosas que nos vayan pues como a hidratar bastante. Pero así como un prohibido que no deban comer nada, ¿no? Y bueno, y lo otro que les iba a decir es que, digamos, si tienen como pareja y a uno le preocupa que, bueno, tengo novia o novio, y le puedo contagiar. Entonces, tranquilos, que si uno empieza el antibiótico en el momento adecuado, a las 24 horas, uno ya no es contagioso. Si ya es viral, bueno, ya nos ponemos tapabocas y eso. Ese era como un paréntesis que les quería dejar. Pues doctora Laura Thomas, muchísimas gracias por estar con nosotros en Salud y Algo Más y por favor recuérdele a todos los oyentes cómo pueden contactarla. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos, por invitarme. Entonces me pueden encontrar en Instagram como @doctora Laura Thomas, DRA, Laura y Thomas es THOMAS, y nos pueden encontrar en @Centro de los Sentidos. También para pedir citas, si necesitan, si tienen dudas, con todo el gusto les podemos